Bueno, buen día, papitos, mamitas, me da un gusto saludarlos en esta mañana. Bueno, les comento, el tema de esta semana, como lo escucharon el día lunes, va a ser legado de padre, legado de madre, y cómo esto nos ayuda a nosotros a construir vínculos afectivos sanos y hacer un proceso de crianza con propósito a la sanidad mental, al bienestar físico, al bienestar social de nuestros hijos, ¿cierto? La doctora Fadia el día lunes nos hacía una charla súper espectacular, muy emotiva, y nos hablaba mucho de ese legado materno, de ese legado paterno que tiene que ver con todo ese proceso de crianza que nosotros también hemos recibido y que de la forma, en muchas ocasiones que nos han criado, también nosotros criamos a nuestros hijos, ¿cierto? Y que de ese mismo modo hacemos bien y muchas veces lastimamos porque ha sido como esa herencia que nos han dejado también nuestros padres, sin ninguna intención, sin intención de lastimarnos, sin intención de dañarnos, pero que igual sigue la cadena de cómo los criaron, de qué fue lo que recibieron, se impregna en nosotros porque fue lo que recibimos y terminamos haciendo esa misma tarea con nuestros hijos. Miren que ella mencionaba algo muy importante sobre ese legado materno, ¿cierto? Y cómo eso influía en ese apego sano o en ese vínculo afectivo sano que se generaba entre madres e hijos y que de una u otra manera determina la forma de adulto en la que te constituyes, cómo te relacionas con los demás, fracasos y éxitos que tienes en la vida, ¿cierto? Y nos decía que la mamá por lo menos constituye ese amor incondicional que facilita el autoconcepto, esa confianza básica, esa comunicación íntima entre hijos y madres y esa estabilidad personal. Nos decían cuáles eran esos estilos de crianza o ese estilo de legado de crianza que nos dejan, y cada tipo de mamá lo mencionaba la doctora Fadia, y también esos estilos de apego. Y nos decían cuál era ese legado del padre, que ese es el primer amor de una nena o de un hijo, independientemente del género, que es ese concepto de hombre, ese concepto de esposo en el caso de las niñas que uno construye, y en los niños imprime ese refuerzo de destrezas, de habilidades, imprime también esa protección y esa seguridad, este soporte, ¿cierto? Entonces papá y mamá cumplen un rol fundamental en este proceso de crianza, y estos roles, padres, madres, es algo que no se delega a nadie, es una tarea nuestra de todos los días. Como lo decimos en todos los talleres, esto es de persistir, es de insistir y de resistir en la tarea, porque tenemos un propósito con nuestros hijos, y este es el primer paso, darnos cuenta en qué estamos fallando y corregirlo en la marcha, porque igual no estamos exentos de fallas, es corregirlo en la marcha y buscar cada día brindar una crianza que se base en el amor, porque el amor es lo único que va a facilitar esa formación de vínculos sanos que propician obviamente una salud mental, una salud física y una salud social de cada uno de sus niños en un futuro. Entonces, madres, padres, el día de hoy yo les voy a dejar el reto de la semana. El reto de la semana va a consistir en armar el muro del cambio en casa. Vamos a construir un muro del cambio. Podemos hacerlo con papel bond, podemos hacerlo con cartulina, podemos hacerlo con cartón paja, con el material que usted tenga en casa. La idea es que lo haga visible, que lo pegue en una pared de la casa, y ahí va a escribir usted en una primera parte cuál es el legado de crianza que le han dejado, cuáles son de pronto esas fallas que usted ha tenido como papá, como mamá, ¿sí? Y por ejemplo, es que yo tiendo a ser muy sobreprotector con mi hijo, es que a veces soy muy cara dura y me cuesta manifestar mis sentimientos. Ese tipo de cosas vamos a escribirlas ahí. Lo primero va a ser reconocerlo, ¿vale? Y lo vamos a escribir ahí. Y en la otra parte, en la otra cara del papel, vamos a escribir cuál es el propósito de cambio que yo tengo con relación a ese legado. Ojo papás, estamos condicionados a ser de un modo, pero no estamos determinados a morir de ese modo. Siempre vamos a tener una oportunidad de cambio. Entonces en el otro ladito del papel vamos a escribir cuál es ese propósito de cambio, cómo lo voy a hacer, qué es lo que yo quiero cambiar en mí, que va a facilitar esa construcción de vínculos con mis hijos, ¿vale? Y que va a facilitar obviamente las relaciones familiares, una comunicación sana, muestras de amor constante con todos los integrantes de mi familia. Entonces primero vamos a escribir en el muro
esas cosas que quiero cambiar o ese legado que me han dejado y voy a identificarme en qué estilo de papá estoy siendo, qué estilo de mamá estoy siendo. Y en el otro lado, ¿cuál es mi propuesta de cambio? ¿Qué es por lo que voy a trabajar día a día? Es que yo quiero ser un papá más amoroso, una mamá más amorosa, más expresiva, listo, eso lo escribo, pero consciente de qué es lo que voy a hacer por trabajar día a día para conseguirlo, ¿vale? Todos los días voy a trabajar por eso. Entonces ese va a ser el reto de la semana. Ustedes se van a tomar unas hermosas fotos y me las van a enviar por medio de sus psicosociales. Les auguro una semana espectacular, espero que la pasen muy bien y la otra semana espero verlos puntualitos en cada taller. Muchísimas gracias y feliz semana para todos.